que continúan con nosotros. Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio Iván Lavín. Él es consultor empresarial y vamos a hablar de un tema muy importante que es el proactivismo. La proactividad. La proactividad. Así Ok, es. perfecto. ¿Y qué es esto, Iván? Muy bien, la proactividad, mi querido Chino, primero muchas gracias, Carla, muchas gracias Chino por la invitación, gracias por estar aquí otra vez, por permitirme estar aquí otra vez. Bueno, vamos a hablar de la proactividad entendiendo que la proactividad es aquella reacción que tú eliges ante un estímulo. Ok. El doctor Viktor Frankl es el autor del libro El hombre en busca de sentido. Sí. Y él fue pues un psiquiatra, un doctor y médico psiquiatra, que fue recluido en los campos de concentración nazi y él obviamente pues pasó por diferentes situaciones muy adversas. Incluso en algún momento fue víctima de algunos temas de esterilización, ¿no? Es decir, fue sometido a grandes cantidades de calor, a luces muy extremas. Y él descubre que hay una gran diferencia entre la reactividad y la proactividad, entendiéndose que la proactividad es la elección que tú tienes ante tal o cual circunstancia. Es decir, tú tienes una circunstancia, Chino, pasa algo y obviamente influye mucho cómo tú reaccionas ante tal situación y eso es volverte reactivo. Okay. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien? ¿Positivo o negativo? No sé si te ha pasado a ti que eventualmente te sientes mejor cuando hay sol, cuando el clima está bonito. Y esto obviamente influye mucho, Carla, porque si te sientes bien, reaccionas bien o actúas bien. Ahora, que hay gente que hasta lo que no se come le hace daño. Sí, claro, hay gente que no come porque hace aguacate y le mucho salen sol. granos. Exactamente. Pero hay una circunstancia aquí que hay que elegir, ¿no? Que es la parte, el gran abismo que hay entre la circunstancia y la reacción que vas a tener. Entonces, en este caso, esto se vuelve la proactividad. Decía Viktor Frankl que la última voluntad del ser humano es la elección. Es decir, él decía, pueden apresarme de todas las maneras habidas y por haber, pero mi mente nunca la van a apresar porque él tenía un fin en mente. Ahora, ¿cómo se desarrolla la proactividad? Mirando hacia el futuro o viendo hacia el futuro. Es decir, preparándote para el futuro. Él decía, bueno, yo estoy aquí por una circunstancia, por una situación. Yo quiero escribir un libro y quiero hacer una ciencia que hable de la proactividad y él creó la logoterapia, que es precisamente la visualización. En los campos de concentración él veía que infinidad de personas reaccionaban de dos maneras. Unos en tema de santidad, es decir, se volvían casi santos, y otros como animales ante las situaciones pues tan complejas que tenía naturales a un campo de concentración. Se volvían más instintivos. Claro, algunos se volvían mucho más espirituales. Y él empezó a estudiar y decía, bueno, ¿qué es lo que influye? ¿La familia, la educación, la salud, la fortaleza? Dijo, no, es la elección que tú tienes de entonces ser más proactivo y entonces elegir cómo vas a reaccionar ante tal situación. Te vuelvo a repetir, hay gente que conforme el clima está cargado no de energía, cuando está nublado, como que son solares, ¿no? Como que no están recargados y dicen, ay, es que como que no traigo energía porque me siento desanimado, porque no hay luz del sol. Y esto obviamente no debe de influir, porque tú debes de elegir, el clima esté nublado o esté soleado, tú debes de elegir la actitud con la que vas a estar en la vida. Al contrario, mira, si está nublado de que, ay, hoy es un buen día para ver películas, Así comer es. palomitas, o sea, verle como que el lado positivo. Así es. Fíjate, yo tengo aquí una pulsera que dice disfrutar. Así es. La palabra que siempre es extraer un fruto a cualquier situación, tanto sea muy agradable o no tan agradable. Entonces, a veces se me olvida, o sea, estamos a lo mejor haciendo tantas cosas y ya como me volteo a ver la pulsera, algo te dice. Ya te dice, o Es sea, tu ancla de programación oye, neurolingüística. disfruta. Y ya como que, exactamente. es verdad. Ahora, tampoco hablamos del Club de los Optimistas de los años 90, que hablábamos de que un optimismo Que ese desmedido. es un falso positivismo, ¿no? Exactamente, es como que muy actuado, como que muy procesado. Creo que aquí debes de ser... En la evasión. En la evasión, exactamente, donde te ciegas y dices, no está pasando nada, no hay pandemia, no. Hay pandemia, que sacamos lo mejor de la pandemia. Es decir, ¿cómo voy a actuar ante esto que me está sucediendo? Y yo creo que la facultad de elegir es algo maravilloso que tiene el ser humano porque puede hacer la diferencia de tu vida. A todos nos pueden pasar un sinfín de circunstancias, pero la forma en cómo reaccionamos es lo que define nuestra calidad de vida. efectivamente, creo que la proactividad es la elección que tú tienes a reaccionar o accionar ante tal o cual circunstancia, independientemente que, como bien dices tú, Chino, sea positiva o sea negativa. Es decir, cómo vas a actuar o cómo vas a ser proactivo. Y ahí radica mucho el secreto de las buenas relaciones, porque ahí es donde precisamente radicas de que a veces está nublado y andas agüitado y andas enojado.
O te sientes mal del estómago y entonces la llevan todos en tu casa, no la llevan todos en tu trabajo. Sí, pues la llevan todos porque el baño está ocupado. No pueden entrar, estás ahí mucho tiempo. Sí, efectivamente, pues bueno, suele suceder, pero esa es la parte de la proactividad, Carla, que yo creo que es la que hay que empezar a desarrollar, es la elección ante tal o cual circunstancia. Oye, me encantó sobre todo porque mucha gente que a veces hasta busca cualquier pretexto para andar de malas o desquitarse con las personas, pero no, ese es un claro ejemplo de que hay que ser muy proactivos y de que hay que sacar lo mejor de la situación, ¿verdad? Así es. Porque todos tenemos la misma situación. Por ejemplo, ahorita en pandemia, hay muchas personas que la verdad me sorprenden porque empezaron negocios a través de redes sociales y yo creo que les está yendo muchísimo mejor que a lo mejor en su trabajo godín que antes tenían, por así decirlo. Sobre todo, la queja es carencia y el agradecimiento, la gratitud es abundancia. Hay que agradecer cada cosa que te sucede porque tiene un objetivo en tu vida y le puedes sacar un montón de provecho. Así es, el universo así reacciona, ¿no? Así es. Tú lanzas bendiciones y caen bendiciones, lanzas maldiciones, te caen maldiciones. Exacto. Entonces, bajo esa proactividad tenemos que hacer eso. Ahora tenemos que ser muy conscientes también de que el niño o las situaciones que te pasaron de niño son precisamente luego a veces las que marcan mucho tus reacciones y cuando te vuelves reactivo. Dice el doctor Stephen Covey, el creador del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía él, el niño es el padre del hombre. Es decir, lo que sucede cuando eres niño marca mucho tu personalidad cuando eres adulto. Entonces entendamos pues también que eventualmente pudimos haber sufrido de niños, pudimos haber tenido una huella de abandono, pero precisamente es donde hay que trabajar, hacerla consciente y decir, bueno, sí, yo reacciono así porque es cuando me siento amenazado por una situación de abandono. Y entonces empiezo a reaccionar como una autoprofecía cumplida, es decir, empiezo a hacer cosas para que me abandonen en el ánimo de que no me abandonen. Que todos tenemos heridas emocionales que trabajar, pero cuando las reconoces, cuando las visualizas y las haces parte integral de tu ser, de ti como de tu esencia y saber que pues no pasa nada, hay que seguir adelante, es cuando evolucionamos. Así es, y crecemos y entonces empezamos a ser proactivos. Es decir, ¿ahora qué hago con esta circunstancia que yo identifico que de los 0 a los 7 años me marcó? Porque es cuando suceden las heridas. Y las heridas de la infancia son las marcadas en los 0 a los 7 años y entonces empiezas tú a reaccionar cuando debes de ser proactivo y decir, bueno, a mí me pasó esto, yo tuve una herida de abandono, yo tuve una herida de rechazo, tuve una herida de crítica, a lo mejor fui severamente castigado. Entonces ahora yo lo hago consciente y entonces empiezo a ser proactivo. No es un proceso fácil, también necesitamos estímulos, necesitamos trabajo. Y hay un trabajo de 30 días que ahí luego, pues en otro programa, si me lo permiten, se los platico. Pero sí es algo muy importante que debemos de tener muy en cuenta. La herida del niño, y es decir, la herida del niño marca tu personalidad cuando eres adulto. Por eso se dice, el niño es el padre del hombre o el niño es la madre de la mujer. Entonces entendamos eso y entonces seamos más proactivos. Para poder avanzar en manera positiva. Mi querido Iván, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Por favor, compártenos tus redes sociales para conocer sobre más temas. Muchas gracias, Chino. Bueno, en Instagram me encuentran como @IvánLavín_López. Y en Facebook como Iván Lavín Capacitación y Asesoría Integral. Ahí estamos a sus órdenes para resolver dudas. Ahí le respondo yo personalmente. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos al momento esperado de este programa. La cocina con Manu Sosa. Pues es un juego.